¿Qué hay, equipo? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Mi nombre es Wilber Herrera y te voy a contar hoy un poco sobre mi historia. La historia de cómo yo inicié todo en el mundo de los negocios, no solamente en los negocios digitales, sino que yo comencé primero en negocios tradicionales. Y voy a comenzar hoy contándote quién era yo, de dónde yo vengo y cómo es que yo he podido llegar hasta donde me encuentro el día de hoy, para que veas que el camino fue un poquito diferente. Mi historia no fue la tradicional, no fue la típica de yo vengo de una familia pobre y tuve retos cuando niño y luego, pap, millonario. No, o sea, la historia que te voy a contar es, de hecho, se pone complicada a medida que voy dentro del camino del éxito. Entonces, quiero comenzar hablándote del Wilber que era antes de redes de mercadeo. El Wilber que existía antes del mundo de los negocios digitales. ¿Y cuáles eran las características principales que tenía esa versión de mí? Lo primero que tengo que decirte es que yo era una persona muy tímida, sumamente tímida. Mira, de hecho, es la foto que pude encontrar así de la época de mi juventud. Y lo que puedes ver acá es que ni siquiera se veía mi cara, ni siquiera era fácil para mí tomarme fotos. No vas a encontrar, no hay muchos recuerdos capturados en imágenes de cuando yo era niño, adolescente, cuando estaba ahí entre mis 17 y mis 20 años. No vas a encontrar muchas imágenes. ¿Por qué? Porque yo era muy introvertido, era muy aislado, estaba todo el tiempo tímido. De hecho, cuando yo iba a la escuela, a mí no me gustaba exponer. Cuando yo estaba también en la universidad, no me gustaba pararme delante de las personas a exponer. Yo fui guitarrista también y tocaba en la iglesia. Y se burlaban de mí porque yo no me movía. O sea, has visto que los músicos suelen tener flow y se mueven y bailan mientras tocan. Pues yo no, yo estaba ahí todo tieso, así, tocando guitarra. Era muy, muy tímido y no me gustaba que me vieran. No me gustaba, no sé, sentía que era feo, sentía que la gente se burlaba de mí, sentía que mi voz no le iba a agradar a las personas, que las palabras que yo tenía que decir a nadie le iban a importar. Tengo episodios y puedo pensar en cómo surgió todo eso, pero bueno, eso ya se quedará para otra historia, de repente lo contaré en un Mitzler, pero la idea es que ese Wilberg fue el que comenzó a hacer negocios, una persona que sentía que no podía hablar con otras personas, que no podía interactuar, que si lo hacía el mundo se iba a acabar. Y comienzo en el mundo de los negocios cuando junto con mi hermano mayor entramos bueno, hacer un negocio de celulares, una tienda de celulares, de equipos electrónicos. Y de hecho aquí quiero que veas, porque ya esta versión de mí sí se tiró una foto, pero seguía siendo tímido. De hecho, esa foto ni siquiera sé por qué me la tiré, pero ese celular que ves ahí era uno de los celulares que vendíamos. Y si puedes ver acá, fíjate qué tan tímido yo era, que las primeras historias que ves en mi Instagram, ese es mi archivo de Instagram, es lo primero que yo publiqué en Instagram, fueron logos de negocios. Yo intenté, bueno, quería ser empresario, intentamos hacer diferentes tipos de negocio, un restaurante, una empresa de tecnología, Grupo Motec, que era dueño de todos los otros negocios. Tenía una novia en ese entonces que quería bregar con maquillajes y bueno, ahí estaba yo también apoyándola con esa área. Y ponemos la tienda de celulares. Bien, esas eran mis historias, ya. Fíjate aquí, eran las únicas historias que habían y ya, bueno, cuando estábamos incluso vendiendo celulares, ahí quedó todo. Ahí hay 2 años de historias, 2 años completo de historias de Instagram. Fue lo único que subí en esos 2 años. ¿Y qué puedes notar acá? Que yo no subía contenido a mis redes sociales, que yo ni siquiera usaba las redes sociales. De hecho, en mi WhatsApp habían como 5 contactos, que eran 2 mejores amigos que tenía, mis hermanos y mis padres. No había nadie. No había nadie con quien chatear, no había nada que hacer, no había nada que publicar. Era una persona que estaba siempre aislado en mi entorno, con mi familia, con mis amigos, que tampoco eran muchos. ¿Por qué? Porque eran amigos de la infancia, que crecí con ellos y ya no hice más amigos ni en la universidad, hice muy pocos amigos en la escuela. Y así comienza la historia de alguien que entra a redes de mercadeo. Y tú te preguntarás, Wilber, si tú eras tan tímido, si tú eres una persona que no le gustaba interactuar con otros, ¿cómo es que tú decides emprender en redes de mercadeo? Una industria que requiere sí o sí que estés tratando todo el tiempo con personas. Y bien, te cuento, en esa tienda de celulares que pusimos, pues al principio iba todo bien, pero luego de 2 años terminamos quebrando, quedando nosotros con más de $35,000 en deudas.
¿Qué sucede? Que cuando yo quedo a los 19 años de edad con $35,000 en deudas, lo que me queda es ponerme a trabajar. Yo no tenía nada, yo no vengo de una familia adinerada, no vengo de una familia de empresarios y lo que me toca pues es pagar deudas. Entonces no tenía nadie que me apoyara tampoco con el tema de las deudas y tuve que ponerme a trabajar en un call center. Gracias a Dios sabía inglés, me pongo a trabajar en el call center, pero un call center que no paga bien. Entonces yo ganaba alrededor de $300 al mes trabajando en el call center. Recuerdo que también alquilé un vehículo y me puse a hacer Uber, a hacer taxi. Y bueno, ahí tampoco ganaba mucho dinero porque era mi tiempo libre que lo hacía, que no era tan libre porque yo salía del call center para la universidad, de la universidad a hacer Uber, entre clases me ponía a hacer Uber y yo salía de mi casa todos los días a las 5 de la mañana y llegaba a medianoche. Y cuando llegaba tenía que ponerme a estudiar, tenía que ponerme a hacer tareas porque también era becado en la universidad. Entonces no había tiempo para nada. Ahí no había tiempo para ir al gimnasio, no había tiempo para tener amigos, no había tiempo para tener pareja, no había tiempo para ver televisión, no había tiempo para compartir con la familia. Fue una época muy oscura de mi vida en donde honestamente durante todo un año yo lo que hice fue entrar en depresión, querer morir, le perdí el sentido a la vida, yo ya no sentía que había salida. Honestamente, no pensaba que yo iba a poder pagar esa deuda y que yo podía recuperar mi tiempo, que era lo más importante. A mí no me preocupaba tanto el tema del dinero. Sabía que no lo iba a pagar y que mi vida estaba acabada, según el yo de ese entonces. Pero lo que más a mí me preocupaba era el tema de que yo decía, wow, ya no tengo tiempo para nada. No puedo ni siquiera dormir. Estaba durmiendo 3 horas al día. Parecía un muerto en vida. Yo a los 19 años comencé a parecer como que tenía 30. Todavía quedan secuelas, a pesar de que ya me he limpiado un poquito, pero todavía quedan secuelas de que parezco más viejo de lo que soy realmente por todo lo que sufrí en esa época. Pero si te fijas, no tengo registro, no queda nada, no hay imágenes de mí en el call center, no hay imágenes de mí haciendo Uber, no hay imágenes de ese año. ¿Por qué? Porque yo era muy tímido, yo era muy introvertido, yo era una persona muy aislada. Imagínate ahora endeudado, quebrado, sin tiempo, infeliz, con ganas de morir, me aislé todavía más. Y de hecho en esa época llegó un punto que incluso intenté quitarme la vida de forma indirecta. Gracias a Dios, Él no me lo permitió, me mantuvo seguro, me mantuvo a salvo, pero yo cruzaba las calles sin mirar hacia los lados, esperando que me llegara, que me chocara un carro, un camión y que me desapareciera de la existencia. Literalmente eso era lo que yo quería. ¿Por qué? Porque yo no tenía el valor de quitarme la vida como tal, pero tampoco iba a impedir que alguien más me la quitara. Y esa era la forma en la que yo pensaba. Recuerdo que hubo momentos en los que incluso subía al techo del edificio donde vivía y yo miraba hacia abajo y decía, dolerá cuando caiga. O sea, yo sabía, en mi mente yo estaba claro de que algún día yo lo iba a hacer. Eso era lo que yo pensaba, decía, me va a doler cuando caiga. Así me encontraba yo. Y para mí, los negocios digitales llegaron como una salvación, llegaron como una solución. No fue como que yo emprendí solamente para ganar dinero, sino que cuando me presentan esto, yo digo, ok, ya igual yo no tengo nada que perder. Ya igual yo perdí todo. Ahora lo que queda es que yo intente una última cosa. Yo decía, Dios mío, si tú estás ahí, si tú realmente me quieres salvar, que esta sea, por favor, la que ya sí me va a ayudar, porque de verdad ya yo no tengo más esperanzas. Y para mí, redes de mercadeo llegó a salvarme la vida, no a salvar mi economía. Y por eso yo promuevo esto tan fuertemente con otras personas y se lo digo siempre a mi equipo. Para mí hay dos salvaciones. La primera es Jesús, salvación espiritual. Y la segunda es Mind, redes de mercadeo en general. ¿Por qué? Porque esto te puede cambiar la vida como lo ha hecho con la mía. Y fíjate, antes de yo hacer redes de mercadeo, ¿cuáles eran los sentimientos que yo tenía? Tenía sentimientos de frustración. Me sentía frustrado con la vida. Había mucho enojo. Sentía como que la vida me había maltratado, como que, wow, yo no hice nada, yo fui un niño muy sano, yo no me metí con nadie, ¿por qué me pasa esto a mí? Sentía mucha tristeza, me sentía sin esperanza, yo pensé que ya todo se había acabado. Yo no había conocido la historia de nadie que se hubiera hecho rico, no conocía la historia de nadie, no existía en mi mente los negocios digitales, yo no sabía que se podía ganar dinero por internet. En esa época, para mí, esto era un mundo que ni siquiera en la imaginación, o sea, para mí no era algo que podría pasar alguna vez en mi vida siquiera. Entonces yo no tenía esperanza de nada. Yo veía a las personas que estudiaron lo mismo que yo, cómo iban al trabajo y para mí eso era lo que me quedaba. Yo decía, ya yo voy a vivir infeliz,
nunca me voy a casar y si me caso vamos a ser pobres, voy a traer hijos aquí a sufrir. O sea, eso era lo que yo pensaba. Y cuando comienzo en redes de mercadeo, recuerdo que fue que llega una persona, un líder internacional, llega al país, a un evento, a una empresa que estaba aquí en el país, y mi hermano me dice, vamos. Y bueno, yo digo, bueno, yo no quiero ir, pero luego estaba también mi mejor amigo que iba a ir, me obligaron, a mí me llevaron obligado a ese evento, y estaba ahí yo sentado todo escéptico, pensando, wow, cuántos disparates hablan, bueno, estoy ahí, veo multitud de personas, habían 800 personas aproximadamente, y sube a tarima una persona que tenía cadenas de diamante, que era blanquito, rosado, que se veía que no tenía ningún problema en su vida. Y yo decía, wow, este tipo, su cadena brilla más que toda mi vida y la de mi descendencia y mi ascendencia. O sea, yo creo que yo nunca voy a tener una vida así. Era lo único que yo pensaba. Yo lo veía y lo envidiaba. Y recuerdo que él dijo, encuentra a alguien que tenga la vida que tú quieres y haz exactamente lo que esa persona está haciendo. No lo cuestiones, no lo preguntes, solamente haz lo que esa persona está haciendo. Y esa persona hacía redes de mercadeo. Entonces yo dije, listo, yo lo voy a intentar. Encontré a alguien que tiene la vida que yo quiero la vida que tú tienes. Así que yo voy a hacer esto. Ese mismo día tomé acción. No tenía dinero, estaba endeudado, estaba quebrado, pero apareció, gracias a Dios, mágicamente, dirían algunos, milagrosamente, apareció una tarjeta de crédito en mi cosa, en mi cuenta de banco, que no era la tarjeta, pero sí me salía como el crédito ahí, y yo hice un avance de efectivo, con eso me inscribí y arranqué con todo. Pero mira cómo yo me sentí en ese momento. Sí estaba asustado, sí pensaba que podrían estafarme, sí pensaba que podía salir algo mal, pero ya estaba todo mal. Entonces yo comencé a sentir esperanza de repente. Comencé a ver opciones, ya habían probabilidades. En el camino que yo estaba no existía ni siquiera probabilidades. Como ingeniero no existían probabilidades para mí de salir adelante. No, yo no veía opciones, pero por lo menos aquí yo decía, si me sale bien, si la pego, si aprendo a hacer esto bien, por lo menos quizás pueda salir de deudas. Por lo menos quizás puedo dejar mis empleos. Por lo menos quizás puedo volver a dormir. Porque recuerda que no dormía ni siquiera. Y de repente comencé a soñar nuevamente. De repente comencé a tener metas. Comencé a calcular y yo decía, si yo llego a un rango, si yo comienzo a ganar $1000, si tan solo yo pudiera dejar mi empleo, comencé a soñar nuevamente. Eso me lo devolvió a las redes de mercadeo. Esperanza para un futuro. De repente ya yo no estaba pensando en quitarme la vida. Ya yo no estaba pensando en que no lo iba a lograr. Ya yo estaba pensando en cómo lo puedo lograr. Y ahí comienzo entonces a publicar contenido. Fíjense, que no les miento, miren acá las historias. La última historia fue la de la tienda de celulares y de repente, ¡pum!, trading. Estaban, ahí estaba ya publicando contenido de trading, analizando el mercado con unos análisis malísimos, pero bueno, no me importaba. Yo solamente quería subir contenido y sí estaba ahí, porque estaba entre trading y redes. En mi ilusión de esa época, yo pensaba que el trading era una habilidad para ganar dinero. No, luego aprendí que el trading era una habilidad para multiplicar el dinero y no para ganarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que comienzo yo a subir contenido ahí de análisis, comienzo yo a pagar publicidad, que tampoco tenía, pero bueno, le pagaba $1 diario para ver quiénes llegaban, porque yo no tenía lista caliente, no tenía a quién presentarle, no tenía amigos con lo que contar, entonces, bueno, sí, tenía un grupito muy selecto, entonces lo que hice fue que agarré a los amigos de mis hermanos, yo le decía a todo el mundo, ven, yo voy a hacer un Zoom, entonces invita a todos tus amigos que yo les voy a enseñar a ganar dinero por internet. Y yo recuerdo que ni siquiera yo no estaba conectado al sistema, yo no estaba en ningún grupo, yo me firmé prácticamente solo y yo hacía mis propias presentaciones de negocio, malísimas. Presentaciones de 2 horas y media en donde el Zoom se acababa. Yo le decía a la gente, vuelvan a entrar, que se me acabó el Zoom, este Zoom es gratis, que duraba 40 minutos. Y yo era súper tímido. En mi primera presentación, incluso yo vomité yo estaba, señores, no te lo puedo explicar, yo estaba, que yo temblaba y ni siquiera sabía qué iba a decir. Y yo decía, wow, esto no va a funcionar, esto no es para mí, yo estoy seguro que me va a salir mal. Pero yo seguía porque igual yo no tenía nada que perder, ya yo estaba perdido, o sea, era eso o morir. Entonces, para mí era como que este es mi último intento. Y óyeme, era un tema fuerte porque incluso mi papá, quien tampoco creía en el negocio, obviamente, se paraba detrás de mí
mientras yo daba el zoom, yo tenía que apagar la cámara rápido y mutear el micrófono, porque él comenzaba a decir, oye, a este hablando de disparate. Oye, esa mentira que él está diciendo, de que ganar dinero por internet. Y mi papá comenzaba a sabotearme ahí. Imagínate el ambiente. Desde por sí yo no creía en mí, de por sí yo con falta de creencia en el negocio, pero mi papá también en medio de los Zooms comenzara a decir todo eso. Era una época caótica esa. Pero bueno, ahí estábamos dándolo todo y rápidamente logramos conseguir el primer rango. Comencé a ganar $600 al mes en menos de un mes, en tan solo 2 semanas aproximadamente. Yo estaba ganando $600. Pero obviamente, ¿cómo lo hice? Yo no tenía lista caliente. Mis amigos, que eran dos, y mis hermanos invitaron a todo el mundo al Zoom y a todas las personas que invitaban le decíamos, invita a otras personas que encontramos un negocio que nos va a cambiar la vida. Y eso era invite, invite, invite. Y hacíamos una red de invitación de que el amigo invitaba al amigo del amigo del amigo y a los vecinos, a todo el mundo, y metíamos a la gente en un Zoom y le hablábamos de visión, no le hablábamos ni siquiera de trading, no hablábamos de la compañía, nosotros decíamos, no, mira, estamos construyendo un movimiento, vamos a ganar dinero, vamos a echar para adelante, y algunos locos creyeron e iniciaron. Y así comenzó todo a multiplicarse. En menos de un mes, bueno, no, en un mes y medio aproximadamente, habíamos llegado ya al rango de $1,000 al mes. Y eso ya era una locura para mí. Me pareció muy loco tener una comunidad como esta, un equipo ya que yo consideraba grande, personas que confiaban en mí, personas que confiaban en la visión del equipo, personas que ya estaban comenzando a ganar dinero en trading, otros estaban ganando dinero con rangos también que habían adquirido. Entonces yo me quedaba como que, wow, mira cómo gracias a la decisión que yo tomé, ya hay personas beneficiándose de eso. Y en esa época comenzó el amor por la industria, porque comencé por dinero. Y $1,000 al mes me explotaba el cerebro. Obviamente renuncié a mis empleos, me dediqué a tiempo completo a la red, pero en ese momento llega alguien y me dice que lo mejor que le pasó ese año fue haberme conocido, porque gracias a conocerme pudo comprar la leche de su hijo. Ese día yo entendí que ya no se trataba solamente de mí. Ese día yo entendí que yo estaba teniendo un propósito diferente, que yo estaba impactando vidas, que esto no era un relajo, que esto no era solamente un negocio, que no solamente se trataba de dinero, sino que ahora iba a impactar otras vidas. Pero adivina qué, este era solamente el comienzo de una historia que se va a poner mucho más interesante. De hecho, voy a avanzar porque tú dirás como que, wow, todo va muy bonito. Sí, todo comenzó muy bonito, pero apenas es el comienzo. El caos no ha llegado. Fíjate qué sucede. Que en esa época yo aprendo varias cosas interesantes. Mira acá cómo estoy dando mi primera presentación presencial. Estoy incomodísimo, incomodísimo. Ganas de vomitar al fallo. O sea, yo quería morirme ese día. Pero ¿qué aprendí? Que no puedes crecer estando cómodo. En la incomodidad está el crecimiento. Mí no me saltes con que yo soy tímido, Wilber, es que yo no puedo hacer un Zoom, yo no puedo tirarme fotos, yo no puedo grabar contenido porque me da vergüenza. Adivina que a mí también me daba vergüenza, pero más vergüenza me daba no tener para comer, más vergüenza me daba no tener para pagar deudas, más vergüenza me daba tener que caminar. Yo me iba caminando, señores, era caminando a pie, no carrito público, no transporte público, caminando a los lugares porque no tenía dinero. Llegué a caminar kilómetros hacia el trabajo porque no tenía dinero. Igual a las presentaciones de negocio, muchas veces caminaba kilómetros, más de una hora caminando, asimismo en camisa, como lo ves, caminando para llegar a dar una presentación. Imagínate mis prospectos que llegaban en vehículo o que llegaban en taxi, llegaban en perfume y yo con un bajo apoyo. Todo sudado. Así fue que comenzó mi historia en la industria, pero aprendí que no podía crecer estando cómodo. Esa incomodidad me desarrollaba carácter. Esa incomodidad me daba hambre de que yo no podía seguir así. Ya estaba en el rango de 1,000. Ya estaba en el rango de 1,000, pero venía con muchas deudas que tenía que pagar. Venía arrastrando muchas cosas y no había dinero para eso. Entonces aprendí cosas como que el líder que no sirve, no sirve. Si estamos hablando de servir, entonces yo comencé a servir, yo comencé a aportar valor. Cuenten conmigo, iba todos los días. Se necesita quien presente, yo presento. Se necesita quien enseñe, yo enseño. Se necesita quien capacite, yo capacito. Yo estaba ahí para todo. Hay que limpiar, yo limpio. ¿Por qué? Porque yo quería crecer. Y yo entendía que como líder, el servicio era lo más importante. Mientras más yo sirviera a los demás, más yo crecía como persona. Y eso venía también porque gracias a Dios, bueno, en el call center, cuando yo trabajaba, había momentos, los sábados en la noche, en donde ya no entraban tantas llamadas y yo podía ponerme a leer.
y leí un libro que se llamaba La Paradoja, en donde hablan del liderazgo de Jesús y hablan de cómo Jesús lidera a través del servicio, a través del amor, y el amor es servicio. Tu madre te lidera a ti, tu mamá es lo más importante para ti, pero ¿cómo llegó ella a ser lo más importante? Por cómo te sirvió desde niño, tu mamá te está sirviendo. El servicio pone a la gente a admirarte, a respetarte. Entonces yo quería servir y aprendí también que dar el ejemplo no es la mejor manera de liderar, sino que es la única. Y ahí estaba yo decía, ok, yo soy el más tímido, yo soy quizás el menos capacitado, yo soy el que tiene menos potencial, pero yo tengo que estar aquí, tengo que estar delante, tengo que estar visible, porque tengo un equipo de personas que no estaban yendo a los eventos, que no estaban yendo a las presenciales, que no estaban yendo al equipo, que había muy pocos, de 30 personas, quizá íbamos 5 a los eventos, pero yo tenía que estar ahí, porque si yo no iba, mi equipo tampoco. Porque si yo no estaba dando capacitaciones, mucho menos mi equipo iba a poder crecer. Entonces yo estaba tratando de darlo todo. Y gracias a eso crecimos muchísimo. En menos de 5 meses ya yo estaba ganando $5,000 mensuales. Y aquí la historia se ve bonita. Aquí, wow, una historia de éxito. Bárbaro, lo lograste. 5 meses, $5,000. Quiero aquí mostrar algo muy importante. Muy importante. Este celular era el que yo tenía hasta que llegué a ganar $5,000 al mes. Wilber, no, porque que mi celular, mi computadora no me ayuda, donde yo vivo no me ayuda. Mira mi celular. Tú ves eso que está ahí. No es rota la pantalla y ya el cristal, no. Es que los dedos, cuando yo usaba, se me llegaban a clavar pedazos de cristales en los dedos al chatear. Y la mitad de la pantalla no se veía. Ojo, yo tenía que rotar el celular para poder leer lo que me decían. Yo no tenía computadora, ese era mi único dispositivo. Yo hacía trading ahí, yo copiaba las señales ahí, con la mitad de la pantalla que no se veía y la otra mitad que estaba rota y me cortaba los dedos. Yo hacía mis presentaciones ahí, todo yo lo hacía desde el celular o desde una computadora prestada, por ejemplo, de un amigo, cosas así. Entonces yo hasta así yo estuve hasta ganar $5,000 al mes. Luego de que llegué a 5,000, me compré una computadora, me compré celular, todo comenzó a cambiar, pero hasta ahí. Y hasta ahí yo lo hice todo bien. Increíblemente, mis primeros 5 meses en la industria fueron buenísimos. Crecí muchísimo. Mi equipo, 400 personas en mi organización. Yo estaba sintiéndome Dios. Y ahí comenzó el problema. Que comencé a creerme en mi película. Pero te voy a contar eso ahora. Pero ¿qué aprendí hasta ahí? Aprendí que tú puedes hacer las cosas bien, incluso sin saber lo que estás haciendo. Yo no sabía nada de redes. Yo no sabía nada de liderazgo. Yo no sabía nada de negocios, pero yo lo estaba haciendo bien. Incluso sin saber. Incluso sin saber lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Y aquí entra la siguiente frase. Es mejor ignorancia en fuego que conocimiento en hielo. Muchas personas quieren capacitarse y fue un error que yo cometí. Querer capacitarse antes de iniciar. Cuando yo llegué a 5,000, tengo un equipo de 400 personas, estoy a punto de llegar a $10,000 mensuales, pero comienzo a ver a los líderes que ganan 10,000 y yo digo, yo no tengo ese conocimiento. Yo no merezco ese rango porque yo no hablo como ellos. Yo escuchaba a los Mitzler, las capacitaciones, y yo decía, es que yo no hablo como ellos. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a llegar a ese rango? Me va a tocar dar entrenamientos, dar Mitzler a personas que saben más que yo. Yo ni siquiera sé cómo funciona este negocio y tengo un equipo que ni sé cómo lo construí. Pero ¿por qué pasó eso? Porque había fuego, ignorancia en fuego. Yo estaba dando todo, trabajando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin dormir. No había tiempo para nada, nada. Sin ver televisión, sacrifiqué a la familia, sacrifiqué todo, todo. Literal, tenía una novia en esa época, de hecho, cuando comencé, bye, bye, o sea, le dije, ya, no puedo, o sea, no hay tiempo para eso. Se firmó, cuando llegué a Platino 1000, se firmó en el negocio, consiguió el rango porque quería estar cerca de mí, pero cuando vio que yo la trataba a modo líder, pues se alejó, se fue también. Cosas que pasan. Pero bueno, la idea es que yo estaba a modo fuego, yo estaba dándolo todo, pero no tenía conocimiento y cometí el error que cometen muchas personas, que es creer que necesitas conocimiento para llegar a un siguiente nivel, que necesitas educarte, que necesitas hablar lindo, que necesitas saberlo todo para subir de rango. Y entonces paré el ritmo, dejé de trabajar, te lo juro que pasó así.
dejé de dar presentaciones. Yo daba 7 presentaciones de negocios al día, dejé de dar presentaciones, dejé de capacitar a mi equipo y me centré, les dije a mi, o sea, fui tan cojonudo que les dije a mi equipo, señores, a partir de aquí encárguense ustedes. Hice una reunión con mis líderes, les dije, presenten ustedes, hagan todo ustedes, porque yo me voy a capacitar para llevarnos a todos al siguiente nivel. Y duré meses estudiando, comencé a estudiar redes de mercadeo, compré libros, me metí en academias de ventas para capacitarme, para aprender más, cursos de liderazgo. Y mientras tanto, mi equipo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Perdí el equipo, perdí el rango, se fue todo, o sea, se fue a pique todo, porque obviamente dejé de trabajar. O sea, pensaba que el conocimiento era más importante que el fuego. Y no, es mejor ignorancia en fuego que conocimiento en hielo. Si no te educas constantemente, vas a caer. Tienes que aprender a educarte mientras construyes. No puedes educar, no puedes parar tu trabajo para educarte, pero tampoco te puedes detener a educarte sin trabajar. Tienes que aprender a hacer las dos cosas a la vez. Los tiempos muertos, mientras te bañas, mientras cocinas, mientras comes, mientras duermes, mientras estás haciendo cosas que no requieren que escuches. Tienes que tener audios todo el tiempo. No puedes pararte a leer. O sea, sí lo lees si quieres, pero yo me paraba a leer 2 horas. No tenía sentido. 2 horas desperdiciadas a las 4 de la tarde cuando hay prospectos escribiendo. Y ahí estaba yo leyendo con toda mi calma. No, no tiene sentido. Tienes que aprender a educarte mientras estás haciendo otras cosas. O en tus tiempos muertos, pero tiempos en la madrugada o de repente cuando, no sé, cuando estás conduciendo, cuando te estás bañando, ahí es que tienes que educarte. Pero definitivamente si no te educas, vas a caer. Listo. Y no existe estar estático. No existe la consolidación en este negocio. O estás creciendo o estás decreciendo. O estás subiendo o estás cayendo. Una de las dos. Y todos estamos en una y en otra, en una y en otra, constantemente. Subimos y bajamos. Pero lo duro es que si tú te quedas quieto, no te creas que todo se va a quedar normal. Me gusta verlo como una escalera eléctrica. Imagínate que tú estás en una escalera eléctrica, pero que va hacia abajo. Imagínate, la escalera se va moviendo, pero tú estás subiendo, tú estás subiendo, tú estás subiendo, pero la escalera va bajando. ¿Qué pasa si tú dejas de subir? ¿Qué pasa si tú dejas de dar pasos hacia arriba? Va a pasar que la escalera te va a llevar hacia abajo. Si te quedas quieto, bajas. No te quedas ahí. La escalera no se queda quieta, la escalera está bajando, tratando de hundirte. Tú tienes que ser más rápido, tienes que subir todo el tiempo. Bien, entonces, ¿qué sucedió después? Pues obviamente yo estaba ganando $5,000 al mes y yo comencé a darme lujos. Me sentí millonario, me sentí rico. Imagínense, un joven de 20 años de edad, 21 años, que está ganando 300,000 pesos, $5,000. Me mudo a un apartamento que en ese tiempo para mí era de lujo. Estoy viviendo una vida de ensueño, según yo, yendo a villas, bebiendo vinos, perdiendo el tiempo, el equipo que se lo lleve el diablo. Yo estoy en toda mi paz, disfrutando de mis villas, supuestamente creando contenido, me inscribo en clubes y ya dejo de trabajar. Ahora soy top trader. Recuerdo que le daba clases de trading al equipo, hacía trading en vivo todas las noches, se conectaban 500 personas, 700 personas. Yo estaba ahí trading en vivo. Ya yo no era el líder de redes de mercadeo. Ahora, porque ya yo tenía el ingreso, yo creía que eso era eterno, ya yo tenía líderes, tenía alrededor de 50 personas que estaban ganando $600 al mes, otros están ganando miles, otros 2,000. Entonces yo tenía equipo y decía, no, ya me encargo de ser trader porque era lo que yo quería hacer inicialmente. Y ya estaba ahí, como que ya cumplí mi meta. Y me viví mi película. Me creí mi película. Ahora, ¿qué pasó? Que cometí muchísimos errores. Pésima administración de finanzas. Me di un estilo de vida que, señores, definitivamente no se den estilos de vida caros. O sea, mejor, mejor quédate tranquilito viviendo como estás hasta que ya tú llegues y sientes que ya llegaste a donde tenías que llegar. Pero mientras tanto, vive tu vida. Vive tu vida. O sea, igual algo que yo veo ahora es como que tú fuiste, en mi caso, yo me digo a mí mismo, tú fuiste pobre tu vida entera o pobre clase media, como lo quieran ver. ¿Por qué te quieres dar vida de rico ahora? Vive tranquilo, no pasa nada. Ese dinero no llegó, ahórralo, inviértelo, quédate quieto. Pero en ese entonces, no, yo me viví mi película, ahí estoy saliendo ya en Zooms con miles de personas. Obviamente tú te creces, yo era muy joven, no tenía madurez, me crecí, yo sentía que yo podía, que yo era un superhéroe, que todos me admiraban y comencé a gastar dinero, comencé
a creerme que yo sí, no escuchaba a nadie, no escuchaba consejos, me sentía que yo era Superman, que yo siempre tenía la razón. Obviamente bajé muchísimo el ritmo de trabajo y dejé solo a mi equipo, como le había dicho antes, y comencé a gerenciar. Ya yo le decía a mi equipo, no presenten ustedes, yo no tengo que presentar. Hagan cierres ustedes, yo no tengo que cerrar. No firmaba a nadie. Yo no firmaba ni una sola persona, a nadie. Yo invítenme a un Zoom, invítenme a una mentoría, invítenme a un home meeting, yo capacito, pero yo no hacía más nada. Y así pasó el tiempo, me casé, comencé a vivir de nuevo mi estilo de vida, mueblé mi casa, me mudé en un buen apartamento, ahí viví una vida también feliz, estaba tranquilo. Y adivina qué pasa, que cuando estás muy feliz y tranquilo, pues como que te acomodas. Y ahí yo estaba cómodo, estaba feliz viendo películas, viendo series, una que otra presentación de vez en cuando, inversiones en criptos, inversiones en trading, pero obviamente los ingresos pues estaban fluctuando. Redes de mercadeo no, redes de mercadeo comenzó a bajar como cosa loca, pero también teníamos inversiones, entonces estábamos más o menos bien, estábamos felices ahí, pero ¿qué pasa? Que en medio de todo eso, pues hubo muy, o sea, estoy tratando de resumir años, ¿cierto? Ya ahí cuando me caso pasan una época de 2 años y medio que no voy a contar completa, pero la idea es que construyo el equipo y el equipo se me va a cero. Y vuelvo y lo reconstruyo y el equipo se me vuelve a ir a cero. Y aquí ves en eventos, William y yo estamos acá también con el equipo de nuevo que lo acabamos de construir. Comenzamos a crecer, pero comenzamos a cometer los mismos errores una y otra vez. Una y otra vez. Y comienza el caos. Y adivina qué pasa. Que Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Y si yo había sembrado el gerenciar al equipo y no trabajar, obviamente se me iba a ir, se me iba a caer todo. Si yo había sembrado darme un estilo de vida que no me tocaba, pues obviamente iba a cosechar deudas, obviamente iba a cosechar problemas, obviamente cuando llegara el retroceso me iba a tener que comer mi mielquina, como, o sea, fue mal, fue mal. Y ahí entran épocas de dolor, épocas de frustración, épocas de problemas, muchísimos problemas financieros y luego comienzan los problemas en la relación, problemas matrimoniales. Y bueno, las cosas ya no estaban tan bonitas como cuando yo era el joven que estaba ganando 5,000, 7,000, 10,000 dólares al mes entre las demás fuentes de ingreso, 12,000 dólares al mes, 15,000 dólares al mes. Ya las cosas no estaban tan bonitas. Estaba cosechando los frutos de todos los disparates, de todos los errores que había cometido a lo largo de esos años. Entonces, ¿qué sucede? Que no había inteligencia emocional. Había dejado de educarme. Y como te dije, no solamente estás subiendo o estático, estás decreciendo si dejas de educarte. Comienzas a caer. Entonces, ¿qué pasa? Que mi inteligencia emocional se va a pique y comienzo a pasar por situaciones que ya no eran tan chulas. Entonces, obviamente, ahora lo veo y entiendo esto que te pongo aquí, que no es lo que te pasa, sino cómo tú reaccionas ante lo que te pasa. Pero si no tienes inteligencia emocional, si no tienes desarrollo personal, si no te estás educando, tus reacciones no son positivas. Entonces yo reaccionaba como comiendo como un animal y comencé a engordar muchísimo, con una indisciplina, con una actitud malísima, un mal genio enorme, me llenaba de ira, era una persona muy, muy airada, muy infeliz, muy impaciente. Fue una vida mala, o sea, en verdad fueron unos años oscuros, por eso le puse a hablar acercados, fueron unos años oscuros, pero que tenían alto y bajos. Había momentos buenos, momentos malos. Honestamente, no, mi red no cayó tanto. O sea, siempre tuve un equipo que me permitía a nivel de económico facturar como mínimo 2,000 dólares al mes y también hacía trading. Entonces, no era como que estaba en el caos, no era como que estaba en el infierno completo, pero tampoco estaba tan bien como cuando estaba en mi peak. Listo, entonces, pero sí habían problemas. Y los mayores problemas comenzaron en los problemas matrimoniales, los problemas familiares. Ahí sí hubo mucho problema, que no voy a entrar en detalle en esa parte, pero era la parte que más me drenaba de energía. Y cada vez que yo intentaba subir y escalar y recuperar mi rango, llegaban problemas que me drenaban. Y como no tenía control emocional, como no tenía inteligencia emocional, caía de nuevo. Y fíjate algo, yo cometí errores una y otra vez. Y aquí dice, si no aprendes de tus errores, pasarás años en el desierto. Le pasó a Israel, duró 40 años en el desierto. Ellos podían llegar en meses a la tierra prometida, pero duraron 40 años. Tú y yo no somos diferentes. Tú y yo hacemos exactamente lo mismo.
Repetimos una y otra vez el mismo error. Tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Entonces, ¿qué sucede? Que yo estaba ahí cometiendo el mismo error. Fíjate acá. Volvemos acá atrás. Aquí estoy en Medellín. Acababa de recuperar los $5,000 al mes. El equipo crece a más de 300 personas nuevamente. ¿Y qué hago yo? En pleno momento, mientras salen nuevos rangos, me voy de viaje. Oigan esa estupidez. Me voy de viaje y dejo de trabajar. Y no fue un viaje corto, 3 semanas. Y me voy con mis líderes. Me voy con mis líderes. Y obviamente, ¿quién atendía al equipo? El equipo estaba desatendido. Estábamos nosotros, los líderes principales de viaje, disfrutando, turisteando, y el equipo llevándoselo el diablo. Ah, cuántos errores. Pero bueno, si crees que ya sabes, no puedes aprender. En esa época, bueno, llegamos de Medellín, el equipo obviamente había caído nuevamente de 300 personas a 100 personas, pero ya más o menos habíamos entendido, comenzamos a levantarlo de nuevo, y estamos ahí 200 personas de nuevo, ¡pum!, llega el caos de nuevo, la compañía comienza a tener turbulencias, en fin, pasan muchas cosas interesantes, pero el equipo está ahí, está creciendo, salen nuevos rangos, de nuevo recupero, ¡pum!, 5,000, que te digo, estábamos con todo. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento me doy cuenta de que la mejor decisión es encontrar un mentor. ¿Por qué entiendo esto? Y ojo, porque te digo, mira, tú o aprendes de tus errores o los repites una y otra vez. Yo me doy cuenta que necesito un mentor. Y ahí es que me encuentro con Carlos Aguilar. Y le digo, mira, necesito un mentor, pero el mentor que yo estaba buscando era Daniel Cueva. Y yo conéctame con Daniel, vamos a hablar. Carlos me consigue una llamada con Daniel. Daniel me cuenta su visión. Yo conecto con la visión. Entiendo que mi equipo va a estar mejor trabajando de la mano con Carlos Aguilar. Y fue así, o sea, fue la mejor decisión de mi vida. Pero ¿qué pasa? Que hay una frase que dice, cuando el alumno está listo, el mentor aparece. Yo no estaba listo. Yo no estaba listo. ¿Y qué pasó? Que yo llego con todo mi ego, con toda mi arrogancia de que yo sabía hacer el negocio. Yo pensaba que yo sabía hacer esto bien. ¿Y qué sucede? Que yo no me dejo guiar. Entro con todo, rápidamente, 7 días, en 3,000 de la compañía, vamos dándole con todo, el equipo está feliz, todo el mundo está ganando dinero en trading, las cuentas de fondeo comienzan a hacer que muchas personas cambien su estilo de vida, pero yo no entendía nada. Yo no entendía este plan de compensación, yo no entendía los cambios que habían llegado y obviamente tenía una arrogancia tan grande que no podía entender lo que Carlos me decía. Y Carlos me guiaba y me decía, hermano, mira, tenemos que trabajar así, así, así. Y yo le decía, no, mira, es que no me digas nada porque yo vengo de no tener offline. Yo vengo de hacer las cosas yo solo. Yo cuando comencé en esta industria, sin conocimiento, en 5 meses llegué a 5,000. Llegué a un equipo de 400 personas. Aquí yo voy a llegar a 10K fácil. A mí no me digas qué hacer porque yo lo sé hacer. Miren el nivel de mi arrogancia. Yo le decía que no me diga qué hacer porque yo lo sabía hacer. Y Carlos, el pobre tan paciente, yo lo amo tanto porque él me tenía una paciencia. Me decía, ah, sí, dale, hermanito, lo vas a hacer con todo. Y yo, bueno, ya dándole con todo en toda mi arrogancia. Y eso pasan meses. Él siempre me apoyaba, siempre me apoyó, como él decía, apoyar al loco en su locura y al conforme en su conformismo. Entonces yo dándole con todo, pero dándole mal, haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque creía que ya sabía. Y aquí llega una parte muy peligrosa. Puede que creas saber porque has tenido un resultado, pero no sabes. Tienes que tener la mente siempre de que no sabes, porque tú nunca sabes lo que tú no sabes. Y eso es profundo. Escúchalo bien. Tú nunca sabes lo que tú no sabes. En otras palabras, tú nunca sabes, no eres consciente de las cosas que ignoras. Entonces, cuando tú llegas de cero, eres capaz de decir, no, yo no sé nada, guíenme. Pero cuando tú llegas con un resultado pasado y estás abrazando lo que era, abrazando el pasado, entonces no te dejas guiar. No puedes ver claramente porque estás abrazando algo que ya no existe. Y ahí estaba yo, no solamente destruyendo mis resultados, sino que destruyendo y opacando a mi equipo. Comienzo a ponerle un tope a mi organización porque ya no los dejo crecer a ellos. ¿Por qué? Porque ni me educo yo, ni dejo que Carlos lo guíe a ellos. Entonces está todo el mundo estancado por mis decisiones. ¿Y qué sucede?
que comienzo a buscar soluciones en otros lugares. ¿Qué pasa? Que cuando tú no eres responsable, no tienes ese sentido de darte cuenta de que tú eres el problema, tú comienzas a ver que todo lo demás es el problema. Y yo digo, bueno, quizás el trading es el problema. Estaba ahí, caí de Gen 3000 a Gen 350, luego caí a cero, Ivo sólido. Y digo, bueno, la culpa es del trading, el trading ya no funciona, la gente ya no quiere hacer trading, mejor comienzo a aprender a hacer comercio electrónico. Y ahí es cuando comienzo a hacer la tienda, comienzo a estudiar Cash on Delivery y miren, las cosas son raras porque comencé a tener resultados de una vez. Obviamente, como yo no sabía nada de e-commerce, comienzo modo aprendiz, comienzo a aprender todo desde cero y ¡pum! Llegan los resultados. En menos de un mes, tan solo 3 semanas, $8,000 en ventas. Mis primeras 3 semanas. En mi primer mes, la semana después, no encontré la foto, pero la semana que después ya tenía $12,000 en ventas. Tuvimos un resultado increíble, un resultado muy bueno. Yo me reúno con todo mi equipo, con los líderes, y les digo, señores, vamos a hacer e-commerce, ya no vamos a hacer trading. Entonces, a partir de ahora, no vamos a firmar a más nadie. No vamos a hacer más presentaciones de negocio, no vamos a hacer más reuniones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuántos errores? Le digo, todo el mundo enfóquese en aprender e-commerce para poder vender esto. Pero ¿qué pasa? Que aprendí cosas muy interesantes. Y aquí te quiero hablar del año oscuro. Es el peor año de mi vida. El líder marca el paso. Eso es cierto. Pero la gente debe entender tu visión. Si la gente no entiende tu visión, óyeme, se va a ir todo a pique. No te van a seguir porque no entienden, no saben hacia dónde están yendo. Hay confusión y las personas no pueden seguir la confusión. Las personas quieren seguir a alguien que sabe hacia dónde va. Las personas quieren saber que la persona que los está dirigiendo sabe hacia dónde va, lo está logrando, los está llevando a ellos hacia la visión que les vendió en un principio. Y cuando hay incertidumbre, la manada se dispersa. Y eso pasó con el equipo. Cuando yo comencé a hacer comercio electrónico y los abandoné a todos, el equipo entero se dispersó. Algunos siguieron en trading, otros siguieron en redes, otros intentaron hacer comercio electrónico, pero ¿qué pasó? Que el equipo se fue a cero. Y además de eso, hubo muchísimo resentimiento. Gente que ya luego cogió odio, gente que obviamente, porque obvio, son gente que confiaban en mí y los traicioné, los decepcioné, los abandoné. Gente que vivía de esto, de repente ya estaban solos. Y fue mi culpa. Obviamente, ellos también deben ser responsables y darle con todo. No dependen del líder para accionar. Todo el mundo tiene su vida independiente y pueden salir adelante sin mí. Sin embargo, yo era el líder y los abandoné. Y ahí yo entendí que mi vida no era solamente mía, que mis acciones tenían consecuencias fuertes en la vida de los demás. Cuando ya tú tienes un equipo, cuando ya tú eres un líder, la gente te está viendo, la gente te está siguiendo y todo lo que tú haces tiene consecuencia, no solamente en tu vida, sino en la vida de otros. Entonces ya tenía que pisar fino, pero ya era tarde. Ya lo había acabado todo. Y ahí llega la peor época de mi vida, que fue cuando muere mi abuela. Mi abuela no era una abuela cualquiera, era como mi mamá. Y recuerdo que fue una época muy oscura, porque cuando pasa eso no estuvo nadie. ¿Sabes lo que es tú tener 4 años con personas despertándote de madrugada porque gente llorando te contaba sus problemas? Tú tener que estar ahí para ellos, apoyándolos, ayudándolos con sus problemas. O sea, todo el tiempo apoyando un equipo y que cuando tú estés en el peor momento de tu vida no haya nadie, que estés completamente solo. Eso pasó en el momento más oscuro de mi vida. Yo estaba completamente solo. Ahí yo me di cuenta de las consecuencias de las acciones que yo había tomado. Me he dado cuenta que estaba cosechando lo que yo había sembrado. Que lo que yo creía que había hecho por otros, lo bueno que tú construyes a veces con la mano, lo destruyes con los pies. Y yo había destruido toda una organización. Había destruido la confianza y el respeto que en algún momento tuve con la gente. Y ahí estaba solo en el peor momento de mi vida. Fue un año muy oscuro, señores, muy oscuro. Pero ¿qué sucede? Que aprendí que no tenemos tiempo. O te mueves por inspiración o lo harás por dolor. Cuando mi abuela fallece, me doy cuenta de que ya, o sea, que no puedo esperar más, que no puedo esperar a que pase con mi madre, a que pase con mi padre, a que pase que Dios me libre con un hermano.
que hasta cuándo voy a seguir. Ya habían pasado 4 años emprendiendo. ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Ganando dinero, sí, pero no lo suficiente. Haciendo cosas que no estaban del todo bien, solamente porque no me quería dejar guiar. Y entendí que no todo tenía una explicación, pero todo sí tiene propósito. Que ese año oscuro era necesario para que yo aprendiera del caos, para que yo aprendiera del dolor, para que yo aprendiera a tener un control emocional, para que yo me hiciera fuerte, para que yo me hiciera no frío, frío sí, pero frío no desde el que no amo, no, sino frío de aprender a evaluar las situaciones y no dejar que mis altos fueran tan altos ni que mis bajos fueran tan bajos. Luego de la muerte de mi abuela entendí que seguí vivo, que fue el dolor más grande, que una parte de mí murió ese día, pero fue el dolor más grande que yo viví y seguí vivo. Entonces después de ahí ya nada importaba. Lo entendí así. Todo lo que yo pensaba que era difícil dejó de ser difícil. ¿Qué si los prospectos se iban? ¿Qué si los líderes se iban? ¿Qué si el negocio era caótico? ¿Qué si me bloqueaban cuentas de Facebook? Nada importaba. O sea, ya todo perdió sentido. Decía, si yo viví y sobreviví la muerte de mi abuela, ya, ya. Esa fue la mayor mentoría que me dio la vida, fue la muerte de mi abuela. El dolor te destruye o te construye. Y a mí me construyó. A mí me hizo hombre. Yo recuerdo que Carlos siempre me hablaba de controlar mis emociones. Yo lo sufrí mucho. Las emociones me destruían. Yo perdía el rango cada vez que tenía problemas con mi pareja porque no podía. Para mí el amor era mi debilidad. Siempre fue así. El amor siempre ha sido mi debilidad. Y yo enamorado no sirvo. O sea, honestamente, o sea, es algo que, bueno, ya sí, ya aprendí a controlar eso, pero era algo que a mí me manipulaba demasiado. Si yo me enamoraba de ti, tú podías jugar con mis emociones, podías jugar con mis sentimientos y tú podías hacerme dejar de trabajar fácil, fácil. Tú me causabas un problema y ya yo estaba destruido, acostado, llorando, sufriendo. Y no trabajaba y no me enfocaba. Y aprendí a través del dolor, aprendí a través del caos a controlar esas emociones, a controlar ese sentimiento, a que yo podía agarrar ese dolor o la ira o la desesperación y canalizarla hacia lo positivo, canalizarla hacia mis objetivos, porque ya no había tiempo. Entonces, el año siguió poniéndose más interesante. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y yo decido comenzar a planificar con William. Vamos a volver a hacer redes, comenzamos a hacer planes como ves ahí en la pizarra del equipo, pero mira, todavía, porque todavía tengo el ego y la arrogancia de no dejarme guiar. Yo no he buscado a Carlos. Yo no he hablado con Carlos. Carlos se hace 100K en todo ese proceso y yo estoy aquí planificando a mi manera cómo llegar a los rangos. Luego de un año entero sin hacer redes de mercadeo, decido volver. Comenzamos nuevamente a crear desde cero el movimiento Sadía y comienza el equipo a crecer, esta vez con comercio electrónico ya sistematizado. La gente comienza a tener resultados, pero de nuevo lo estoy haciendo a mi manera. De nuevo estoy trabajando sin Carlos. Y él ya tranquilo conmigo, o sea, el paciente como él solo, paciente como él solo. Pero ¿qué sucede? Que si tú no tienes un propósito claro, es fácil desviarte. Y sucede que yo ya estaba cerca del 10K, estaba listo para hacer 10K en enero, pero me desvié nuevamente. Y aquí llega de nuevo el caos. Recuerdo que pasaron cosas buenas, cosas que agradezco que hayan pasado, pero cosas que de nuevo, como dije, el amor me distrae mucho, o bueno, ya gracias a Dios aprendí, gracias a Dios lo controlo ahora de una manera que estoy sorprendido, pero me distrajo mucho durante muchos años de mi vida. El dolor por amor me distraía demasiado, me frenaba, me drenaba, como no te imaginas, y volví a sufrir por amor. Aquí está mi apartamento vacío, el apartamento en donde estuve casado y todo ya entregándolo. Y ahí sí, ahora sí comenzamos de nuevo. Comenzamos desde cero. Pero mire, estuve a punto de ser 10K y lo dejé caer de nuevo, porque no había un propósito claro todavía y cualquier cosa me desviaba. Y aquí aprendo otra etapa de mi vida, que si solo buscas dinero, lo vas a tener, porque me estaba yendo bien en comercio electrónico. Lo vas a tener, pero te sentirás vacío. Yo me sentía vacío, sentía que mi vida no tenía ni nada de sentido. Me sentí en bucle, habían ya casi 5 años emprendiendo en negocios digitales.
ok, ganando dinero, listo, pero ¿qué? ¿Pero qué? No tenía nada de sentido lo que estaba pasando. Y entonces decido trabajar con todo redes de mercadeo. Y ahí es que llamo a Carlos. Y bueno, es la parte de la historia que ustedes conocen, en donde yo ya le digo, mira, yo no sé nada, ayúdame. De verdad, ya no quiero seguir solo, ya me cansé de hacerlo a mi manera. Me cansé de ser un estúpido, o sea, en verdad fue un estúpido. Le dije, hazte de cuenta que me acabo de firmar, hazte de cuenta que soy nuevo, dime todo lo que tengo que hacer. Y comencé a conectarme en todos los Mixlers de nuevo, comencé a ver todos los videos de YouTube que tenía Carlos ahí, comencé a hacer de nuevo mi lanzamiento, a contactar personas, a hacer presentaciones uno a uno todo el día. Y dije 90 días de enfoque. Como Carlos me dijo, él me dijo un año, enfócate un año, dalo todo por un año. Si no te funciona, ya, listo. Pero un año haciéndolo a mi manera, me dijo Carlos. Yo dije, listo, vamos arriba. ¿No? Comenzamos con 90 días de enfoque. Esos 90 días de enfoque han hecho una historia de un antes y un después. Y yo quiero que tú entiendas lo que pasó, porque a partir de ahí, yo todo lo consulté con Carlos. Yo dije, le voy a escribir todos los días. Estaba en cero, señores. El volumen decía 200 puntos y ya. 200, 0, 0, 0. Y esos 200 ni siquiera sé de quién era. O sea, alguien se reactivó, parece. 200, 0, 0, 0. Y yo comienzo a consultar todo con Carlos. Y aquí es importante que entiendas que necesitas un mentor. Porque o aprendes por mentores o aprendes por errores. Y por errores te va a costar años. 4 años perdidos por errores y no aprendí. Y no aprendí. Y luego 3 meses con mentores y me hago 6 cifras en redes de mercadeo. O aprendes por mentores o aprendes por errores. Y tienes que entender que solo no vas a poder. Necesitas aliados, necesitas personas que estén ahí contigo también, que crean en tu visión. Y agradezco como nunca a Amy, a William, a las personas de mi equipo, Junior, que siempre ha estado ahí. Personas ya nuevas, que no los menciono ahora porque son nuevos. Bueno, nuevos en el sentido de que tienen 3, 4 meses, 6 meses en el equipo, pero hay muchas más personas que también han sido parte del equipo, José Guzmán, pero quiero agradecer más que todo a la vieja escuela, los que estaban ahí desde el principio, que aguantaron todo el caos, aguantaron todo el infierno también y siguieron. En medio de todo el dolor, en medio de toda la frustración, en medio de todo lo que vivimos, nos hicimos enemigos en algunos momentos, peleamos en muchos momentos, pero seguimos aquí. Y cuando dijimos, vamos a intentarlo una vez más, siguieron aquí. Necesitas aliados. Solo no vas a poder, necesitas aliados. Yo fui bendecido con amigos, con personas que me dio esta industria, que se volvieron familia y que juntos estamos haciendo esto. Eso fue lo que yo tuve. Y ahí entra de nuevo el tema de mentores, porque tú tienes que aumentar tu creencia, sí o sí. Tú vas a lograr lo que tú creas que puedas lograr. Y tienes que aumentar tu creencia en Dios y tu creencia en ti. Dios te dio potencial ilimitado, pero si no crees en Dios, si no crees que Dios te dio potencial ilimitado, no vas a llegar. Y tienes que creer que tú también puedes llegar. Y ahí es que entra un mentor, porque un mentor ve cosas que tú no ves, no solo a través del negocio, no solo con planes de acción, sino que el mentor ve capacidades que tú tienes, que tú mismo no ves. El mentor ve potencial en ti que tú mismo no ves. Y el mentor te inyecta esa creencia que tiene en ti, para que tú a través de esa creencia que tienes en tu mentor, de esa confianza que tienes en el mentor, puedas llegar al resultado. Carlos me inyectaba su creencia todos los días, hermano, 10K, 10K, 10K. Él no decía tanto que yo comencé a creer que yo sí podía. Y comienzas a conocer historias de éxito que te ayudan a creer más en ti. Ahí en ese retiro, al yo conocer otras personas que ya estaban en 10,000 y ver sus historias, yo comencé a ver, wow, si él pudo, yo también puedo. Es importante que veas historias de éxito de personas que lo están logrando para que tú notes las cualidades de esa persona que tú también tienes y notes que tú también puedes lograrlo. Señores, la historia se cuenta sola. 91 días tomó llegar al rango de Gen 10K. 5 años haciéndolo a mi manera y no tuve resultado. 4 años y medio. 91 días y llego al 10K. Fíjense acá cómo me disculpé incluso, pero no había pasado el 10K. De hecho, ahí era Gen 1000. Ahí estaba recién calificando el Gen 1000. De hecho, no. Ese día tenía el rango caído. Estaba en Gen 350. Lo recuerdo perfectamente. Pero ya lo creía. Ya la creí. Ya estaba hecho en mi mente. Me disculpo con todos. Me tardé. Pero ahora tengo una maestría en todo lo que no hay que hacer.
Literal, me gradué en 4 años en todo lo que no hay que hacer. Y ahora puedo ayudarlos a todos para que lo logren en tiempo récord. Luego acá, subo acá el 1 de junio también el equipo con 226 personas. Luego 24 días después ya vayan 300 personas. Luego 6 días después, nuevo Gen 10K. Pero ya no fui yo. Ya fue Dios a través de mí, a través de años de dolor, a través de años de mentoría, a través de años de vivencia. Y luego me da al mejor mentor que puede tener, que me conecta con Dios, que conecta a todo mi equipo con Dios, porque es un mentor que no solamente nos ayudó en redes, sino que ha hecho que todo el equipo esté en sintonía de nuevo con lo más importante, que es nuestra reconciliación espiritual con Dios. Y ha sido un crecimiento enorme el que hemos experimentado. Es solo el comienzo. Yo sé, estoy aquí contándolo, pero, pero esta ni siquiera es la historia completa. Es solo el comienzo. Y estoy seguro de que vamos a tener una fábrica de Gen 350, una fábrica de Gen 10K. Y así como yo estoy contando mi historia de éxito el día de hoy en este Zoom, vamos a ver a cientos de personas contando su historia. De esa tú que estás viendo este video, tu historia va a ser contada a sí misma. Y quiero ver tu historia de Gen 10K dejándote llevar por un mentor, para que no tengas que pasar por todo lo que yo pasé y lo logres en tiempo récord. Así que ya saben, mi gente, gracias por ver mi historia. Espero que les haya servido, que hayan aprendido un montón acá, que no sean como yo, que no sean cabezón, cacón y que puedan aprender y crecer junto con el Movimiento Sadía, junto con Mind. Así que ya saben, se despide Wilber Herrera. Bye bye.